Muchas gracias a todos por estar esta mañana, este ratito con nosotros en Tecniveria, en el que vamos a hablar sobre el código estructural y la implantación de los cambios normativos en el diseño. Para ello vamos a contar con dos ponentes de excepción y esperamos que os sea de interés a todos vosotros. Tecniveria organiza este webinar con el objetivo de abordar cuáles están siendo las implicaciones del nuevo código estructural en el trabajo de los consultores, de estructuras de edificación y la mejora de la calidad a partir de esta normativa. El texto, como sabéis, modifica algunas cuestiones, introduce algunas nuevas y sobre todo lo que hace es ampliar un poco el punto de vista, incluyendo más aspectos de sostenibilidad, circularidad, mantenimiento, evaluación y demás. Pues sin más, nos va a hablar nuestro presidente de la Comisión de Edificación y Agenda Urbana, Guillem Barau. Muchas gracias, Araceli. Por de entrada, muchas gracias a los ponentes. Yo creo que estoy de acuerdo, Araceli, que son dos ponentes excepcionales y le quería darles las gracias de participar en este webinar de Tecniveria. También a la organización, como siempre, excepcional, y a los asistentes, que tenemos una audiencia realmente importante con más de 100 espectadores ya. Cada vez que aparece una nueva norma, siempre tenemos un cierto miedo a los cambios, aparecen críticas, aparecen los típicos comentarios de siempre se ha hecho así. Y desgraciadamente hoy tenemos demasiados ejemplos del por qué tenemos que mejorar. Hemos visto estos días, debido al sismo de Turquía, lo que pasa cuando no se cumple la norma. Y están saliendo cada vez más noticias relacionadas en el incumplimiento sistemático de estas normativas, pues porque seguramente alguien pensó que nunca pasa nada, ¿no? Particularmente en los códigos estructurales, y además hablo en primera persona porque yo vengo del campo de las estructuras y he dedicado muchos años a las estructuras de edificación. Me he encontrado personalmente muchas veces con estos comentarios de cuando apareció la primera versión de la EHE, que subía las resistencias mínimas del hormigón, cuando añadía criterios de calidad, de recubrimientos, etcétera. Siempre había este comentario de ¿por qué? Si estamos sobredimensionando, ¿no? Esta norma, además, siguiendo con el tema del sismo, tiene un especial énfasis en criterios de diseño de cortante, que seguro que Antonio nos va a dar una conferencia excepcional en este capítulo. Es una norma realmente completa, muy exhaustiva y casi podríamos decir que pluridisciplinar, al abarcar muchos temas aplicables sobre todo en edificación y obra civil, en hormigón, acero y otros materiales estructurales. Pero es que además lo afronta desde un punto de vista, como ya introducía Araceli, de calidad, de seguridad, de sostenibilidad, y aún así vemos que vamos todavía un poco tarde. Quería aprovechar también para dejar aquí un poco de crítica de que, aunque está muy bien seguir mejorando las normativas, de añadir criterios nuevos según avanza el conocimiento en los equipos de investigación y aplicarlos realmente en las normativas, en criterios de sostenibilidad, y particularmente podríamos hablar de capacidad de reciclaje, por ejemplo, que ya hay unas ciertas mejoras, o criterios de aplicación de economía circular, o sea, de reaprovechamiento de materiales estructurales, reindustrializándolos o no, pues seguramente es una norma que todavía le falta evolución. Por lo tanto, ni va a ser la norma definitiva, ni esperamos más que esperamos, ni prevemos que dure un tiempo excepcionalmente largo, porque siempre habrá cambios y siempre aparecerán mejoras. Y seguro que las próximas estarán muy enfocadas sobre todo en la reducción de huella de carbono y en la capacidad de recircular estos materiales de las estructuras tanto de edificación como de obra civil.
Hoy contamos con dos conferenciantes excepcionales. En primer lugar, vamos a escuchar a Juan Carlos Arroyo, que es decano de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Nebrija, presidente de Calter Ingeniería y ingeniero de caminos y doctor en arquitectura. Y por otro lado, Toni Cladera, catedrático de Ingeniería de la Construcción en la Universidad de las Islas Baleares, también doctor ingeniero de caminos, a quien tengo el placer de conocer desde hace mucho tiempo. Ya sin más, yo creo que lo interesante es que escuchemos a los dos ponentes principales y que nos iluminen con estos cambios que aparecen en este nuevo código estructural. Muchas gracias a todos. Muy bien. Antes de comenzar, recordaros que a lo largo de las ponencias podéis ir haciéndole vuestras preguntas o dudas que tengáis a los dos ponentes a través de la pantalla. En la parte de abajo tenéis un icono de preguntas y respuestas para que las vayáis haciendo y luego en el coloquio se les plantearán. Pues cuando quieras, Juan Carlos. Ahí voy, buenos días. Voy a compartir la pantalla. Entiendo que se ve. Cuando se vea me decís y comienzo. Adelante. Perfecto. Bueno, nada, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme a hablar un poquito del código estructural. He cometido el error de pasar por los nombres de los asistentes y he visto con terror que hay muchísima gente que sabe más que yo de este asunto, así que mis disculpas de antemano. El código estructural, yo no querría entrar hoy en polémicas, que ha habido muchas polémicas al respecto y creo que es el momento, digamos, o llegó el momento hace un año de alinearnos todos porque la normativa es la que tenemos y tenemos que empezar a aplicarla con solvencia y aplicarla digamos, con firmeza, retomando el guante que nos tira Guillem a todo el ecosistema constructor de que tenemos que ser, en ese sentido de la firmeza, sensatos con la aplicación o estrictos con la aplicación de la normativa, por ejemplo, al calor o al frío de lo que está pasando en Turquía, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que es importante. Quizá el reto que tiene ahora mismo el movimiento, los codemakers españoles, es armonizar toda alrededor el resto de normativas, ¿no? Por ejemplo, la sísmica, armonizarla digamos, al albur o en relación con el nuevo código estructural y, bueno, pues ese tipo de retos que yo creo que son los que ahora mismo corren, ¿no? Tenemos el marco normativo español, que es el código estructural, y a partir de ahí pues hay otras normas que tienen que empezar a ser armonizadas y eso yo creo que es un trabajo complicado, ¿no? Bueno, perdonad que hago un minuto de publicidad. En Calter estamos haciendo muchas obras interesantes. Bueno, el mundo de la industrialización es un mundo puntero en el que yo creo que vamos a caer todos, por suerte, finalmente en los próximos años y hay que hacer un esfuerzo importante Es un trabajo diferente. El paradigma del ingeniero estructural en ese sentido va a cambiar mucho. El Hospital Quirón, bueno, las torres de Colón que conocéis seguramente, torres eólicas y esta pasarela que para mí es un placer que hemos proyectado con SBP, que es una pasarela móvil en la ría de Bilbao. No, se acabó la publicidad. El código estructural, la primera cosa con la que nos enfrentamos es que es un código que no está ordenado al uso que habitualmente hemos estado acostumbrados los que utilizamos las normas diariamente, ¿no? Y entonces el primer retoque era enterarse de dónde estaban las cosas, después qué eran, pero primero dónde estaban, ¿no? En ese sentido, bueno, en el Ministerio se ha generado se ha generado la energía para escribir un documento que va a ser la guía de aplicación del código estructural a estructuras, digamos, sencillas, una iniciativa muy interesante que tiene su equivalente en otras normas americanas y europeas, que es hacer la gran norma que luego está, resumida o aplicada de forma sencilla para casos muy habituales, pues se quita el postesado, se quitan los edificios altos, se quitan las estructuras de grandes luces y entonces te queda un resumen o una aplicación muy directa para, digamos, pues como decía Pareto, el 80% de las estructuras son así, ¿no? El otro 20% es otra historia. Pero para el 80% de las estructuras hay un mundo sencillo que evidentemente la norma no puede, digamos, acoger únicamente, pero sí una guía de aplicación
la pretende acoger. En esa guía de aplicación la estamos redactando Alejandro Calle y yo, y ha tenido un primer documentito que lo que pretende ser es una brújula de qué cosas básicamente han cambiado en ese tipo de proyectos, ¿no? Entonces ahí es de uso, digamos, es de acceso público, está en la página del Ministerio, se llama Avance de la guía de aplicación y tiene, digamos, pues casi es una guía de orientación geográfica, es decir, orientación, ¿dónde están las cosas? ¿No? Que es un asunto importante porque, como sabréis, levanta 25 o 30 centímetros el código estructural apilado, ¿no? La primera cosa importante entonces que digo es el código estructural en el caso del hormigón, que es un poco de lo que vamos a hablar hoy. El código estructural en el caso del hormigón tiene un articulado y luego tiene muchos anejos, y el 19 es el que han reservado para lo que antiguamente era la norma de hormigón, ¿no? La EHE entonces tiene, digamos, si queremos hacer la equivalencia para entendernos los que éramos antiguos, cómo se lee ahora el código estructural con el criterio EHE, pues tiene usted que leer el articulado y se tiene que leer usted el anejo 19, que en realidad a efectos de volumen es el más importante a estos efectos, ¿no? Es decir que, bueno, yo una crítica pequeñita, es que, hombre, dejarnos la norma en el anejo 19 es como decir, ¿no? Bueno, en fin, nada, es una gracia. Estamos en el anejo 19 de forma fundamental, nos han puesto en esa habitación, ¿no? Entonces, bueno, pues la guía de aplicación, que ahora repasaré brevemente, o el avance sobre la guía, que pretende, en estos 15 minutitos que me quedan, pretendo hacer una visión súper rápida sobre algunos asuntos interesantes. Pues vamos a ver qué pasa en el código estructural y qué pasaba en la IHE, y vamos a repasar un poco el articulado y el anejo 19, ¿no? Bueno, antes que nada, antes de entrar en materia, pues a lo mejor alguna valoración previa de también, digamos, de enmarcación del código estructural. Yo creo sinceramente que el código estructural ha abordado muchas cosas que no estaban abordadas. Pero claro, una norma que aborda cosas que no estaban abordadas tiene que ser muy precavida. En ese sentido, han abordado de forma valiente varios temas que necesita el ecosistema estructural español, lo ha abordado claramente, pero lo ha abordado de una forma muy prescriptiva. Es decir, si queréis saber el mantenimiento, lo aborda la norma del código estructural. Pero si queréis aprender mantenimiento, no os leáis la norma del código estructural, porque no os dice cómo se hace realmente el proceso de mantenimiento. Lo que dice es, oiga usted, tiene que usted tener en cuenta este aspecto y este otro. En ese sentido, la norma lanza muchas puntas, ¿no? Muchas ideas, y normaliza sobre ellas de una forma muy prescriptiva, muy al modo de otros países europeos, que dice, usted tiene que conseguir esto, ya verá usted cómo lo consigue, ¿no? Pero bueno, en ese sentido, el primer paso me parece muy importante, ¿no? El otro paso también importante, que no voy a detallar en las transparencias o en los slides que pongo, es el tema de la sostenibilidad, que como sabéis es un asunto que viene desde hace muy antiguo en España. Fuimos casi los pioneros en normativas europeas en poner el índice de contribución de la estructura de sostenibilidad. También, bueno, hemos sido pioneros en poner una norma. No creo que seamos pioneros en aplicación, por desgracia. Creo que debemos empezar a aplicar los criterios de sostenibilidad, como bien decía Guillem, y en ese sentido la norma lo que ha dado es un paso más, yo creo que un paso corto, pero bastante largo, y me explico. Ha desarrollado mucho el anejo de sostenibilidad, el ICES famoso tiene muchos más índices y muchas más tablas de aplicación. Sin embargo, creo que sinceramente se queda corto, y eso es una cosa que le hemos dicho ya al Ministerio, tenía que haber exigido la aplicación del ICES a las estructuras. Es cierto que no tiene por qué exigir la consecución de un determinado índice, es decir, no pide usted que demos 85 en esas estructuras, pero tendría que exigir, desde el punto de vista normativo, la generación de un anexo que contenga el cálculo del índice, porque si no, nos va a costar más trabajo entrar. Esa obligación es la que hemos estado, bueno, el sector creo que demandando, porque entendemos que es nuestra obligación social, ¿no? Bueno, no digo más generalidades porque se me va el tiempo. Ambientes, la primera idea es los ambientes, la consistencia del control. Los ambientes quizá es
lo que más cambia en el sentido de que estábamos acostumbrados en España a tener otro tipo de nomenclatura, ¿no? En realidad los cajones son parecidos, bueno, pues evidentemente cuando se generan otros cajones en otra documentación o en otra normativa, pues hay un cierto rozamiento y no se parecen todo lo que queremos, pero bueno, se parecen, ¿no? Así que en ese sentido lo que cambia fundamentalmente de los ambientes pues es la denominación, ¿no? XC, XC1, XC2, XC3, XC4 y algunos más, ¿no? Lo más relevante de esto es que puede haber varios ambientes, que antes había clases generales que solo había una, ¿os acordáis? Y luego clases específicas y ahora los ambientes se determinan y pueden ser, digamos, puede haber varios ambientes en una misma estructura, ¿no? Eso es un poco la idea. En el documento este del avance de la guía tenéis una correlación entre lo que es el ambiente anterior y el ambiente nuevo, ¿no? Bueno, pues en fin, hay una correlación ahí que no podemos pararnos a ver hoy. En el asunto de la consistencia, bueno, es importante, una cosa que es importante, de alguna forma, salvo justificación especial, nos impiden tener pilares en consistencia blanda, ¿no? Así que la consistencia mínima por defecto que se tiene que aplicar en las normas, en las obras, es la consistencia fluida. Tenemos que empezar en un cono 100, ¿no? Así que, bueno, ese es un asunto bastante interesante, ¿no? Salvo justificación en contra, como siempre, ¿no? Es ahí, en ese sentido, la norma ya sabéis que es, digamos, nos libera, si creemos honestamente que se puede hacer otra cosa, pues nos libera para hacerlo, ¿no? Aplicando otro tipo de normativas o criterios, digamos, de la bibliografía, a nuestro leal saber y entender. También cambia el control un poquito. Bueno, cambia el control, la filosofía del control evidentemente no cambia, ¿no? Hay que hacer un control estadístico, hay que hacer un control que está penalizado si la planta no es buena, y la forma de penalización pues tiene sus criterios, ¿no? La norma anterior tenía unos criterios, digamos, muy basados en asuntos... bueno, de alguna forma lo que quiero decir es que la norma nueva acude a la definición de la campana de Gauss y a la definición de la desviación típica, y no tiene, digamos, los coeficientes exactamente iguales que tenía anteriormente. Pero vamos, la formulación es prácticamente igual, ¿no? Y tiene las mismas consideraciones, de tal forma que, por ejemplo, cuando tienes un sello oficialmente reconocido del hormigón y de la planta, pues y un control de ejecución no aceptable, pues entonces digamos que la resistencia característica es la resistencia mínima de las probetas, que es un avance importante, porque puede ser una determinación muy fácil y además muy generosa de cuánto es la resistencia característica estimada de una obra, ¿no? Bueno, resistencia mínima, mantenemos la misma resistencia mínima. Hablábamos del golpe que fue para el sector, que pasase de 175 a 250 en el año 98, norma en la que participé, ¿no? Y ahí, bueno, pues la verdad es que se nos echaron encima algunos, el sector, un poco también, pues de alguna forma, como a los codemakers se les echan encima por muchas cosas, por la tradición, porque, bueno, en ese sentido, la resistencia mínima no cambia. Lo único que pasa que hasta ahora las resistencias recomendadas por cuestiones de ambiente, que eran recomendaciones de resistencias mínimas, ahora pasan a ser obligatorias. Es decir, que ya no podemos elegir de forma fácil en un ambiente malo un hormigón de baja resistencia, ¿no? Es decir, que el ambiente nos obliga a tomar decisiones sobre resistencia, y hasta ahora era una recomendación. El tema de la adherencia es un tema bastante... Se ha dicho mucho, no es polémico, pero se ha dicho mucho, es que cambia mucho la adherencia. No, lo que pasa es que nos la han dislocado, la han puesto fuera de sitio, y en ese sentido yo tengo que deciros que la adherencia es la misma, lo que pasa es que está puesta en diferentes sitios. La adherencia se calcula, como siempre, anteriormente en la IH también se hacía con el método simplificado y el método general, y que habitualmente, evidentemente, aplicamos el método simplificado en muchas de nuestras obras, y el método simplificado y el método general siguen manteniéndose, lo que pasa es que se desubican, ¿no? En el caso del método simplificado se mantiene en el articulado, el 49512, antes estaba en el 69512 en la IHE, y el método general pues se cambia de sitio y lo llevan fundamentalmente al anexo 19, el 19.8.4, que anteriormente estaba en el mismo articulado del 69512, ¿no? Es decir que, bueno, pues se cambia de sitio, pero se mantienen los mismos, básicamente los criterios son muy similares, ¿no? Bueno, el módulo de formación. Para la gente que trabajamos de forma habitual en estructuras, es una complicación recibir una normativa que estamos acostumbrados al lenguaje que tenemos,
recibe una normativa que se parece mucho, pero no del todo, ¿no? Entonces, lo que te hace es que no da los mismos resultados o casi los mismos, pero la formulación empieza a cambiar. Por lo tanto, todo tu corpus de organización de software y de programas tienes que ir cambiándolo poquito a poco, y además como cambia poco el resultado, como es lógico, ¿no? Pues entonces tenemos ahí una serie de problemas. Esta frase pierde sentido en la exposición de Toni Cladera, que nos va a contar, digamos, el asunto más candente, ¿no?, de la nueva normativa que es el cortante y el punzonamiento. En el caso del módulo de formación, el módulo de formación pues cambia su formulación, bueno, pues nos adscribimos a la formulación europea, y en ese sentido pues tenemos una formulación diferente respecto al 8500 famoso de la raíz cúbica de FCM, y ahora pues bueno, cambia. Y cambia, yo tengo que hacer una observación. Es verdad que el módulo de formación no participa de forma activa en muchos de los cálculos que hacemos de forma habitual, pero bueno, cuando participa os llamo la atención de que el módulo nuevo es más alto que el módulo viejo. Y eso creo, y aquí, bueno, pues no sé si hay mucha experimentación o no, la verdad es que mi experiencia proyectando, por ejemplo, torres eólicas que dependen en gran medida del módulo de formación del hormigón, y hay que ser muy estrictos porque la frecuencia de vibración gobierna el funcionamiento y el estado límite último, la determinación generosa como hace el código estructural del módulo de formación del hormigón quizá no sea, pues a mi juicio, muy adecuada. Es decir, que yo creo, por decirlo lisa y en Román Paladín, el código estructural sobreestima el módulo de formación del hormigón. El módulo de hormigón es más blando de lo que dice el código estructural, a nuestro juicio, en el juicio personal o de la oficina en la que trabajo, ¿no? En el acero hay una cosa curiosa, quizá también es un poco un mundo de cálculo, ¿no? No del proyecto, pero bueno, es interesante decir que la deformación máxima permitida que generaba el pivote A, pues en el código estructural desaparece. Eso es una cosa muy divertida para los que calculamos en flexión simple con los pivotes y estamos siempre liados con ese asunto, para los profesores de universidad, que los pivotes nos encantan porque son muy divertidos, pero en realidad aplicaciones prácticas no tiene casi ninguna porque nunca trabajamos por encima de la fibra neutra, nunca se va por encima de la fibra neutra del pivote A, y por lo tanto, bueno, tendríamos que hacer vigas con muchísimo canto para trabajar en esa zona, o sea que nos afecta muy poco en la realidad, ¿no? Nos afecta muy poco en la realidad. Otra cosa que os puede llamar la atención es que antes no había, el eurocódigo sí que lo permitía ya, ¿no? Es que en secciones de canto variable, digamos que la contribución del hormigón tiene que ser modificada porque la ecuación rectangular simplificada maravillosa que nos permiten utilizar en el cálculo de secciones, pues cuando el canto cambia, ¿no? Por ejemplo, secciones circulares, pues sí que hace una pequeña corrección al valor de la tensión de compresión, ¿no? Bueno, ese asunto que me parece interesante porque se resalta un hecho físico que no se tenía en cuenta antes, pues también es pequeñito, pero bueno, para algunos es importante, ¿no? La redistribución, otro asunto importante que cambia poco, aunque cambia la normativa, cambia la formulación, pero no cambia mucho, digamos que prácticamente la redistribución, que es un asunto, a mi juicio, súper importante para hacer estructuras dúctiles, que habría que respetar. Es decir, que la costumbre española de trabajar con el momento límite me parece que es una costumbre, pero que creo que mejorable, ¿no? Que creo que deberíamos empezar a pensar que el momento límite es un momento demasiado grande para empezar a meter armadura con presión, porque la ductilidad se ve muy resentida, la curvatura baja mucho, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que deberíamos empezar a trabajar. Utilizo esta slide para hacer proselitismo de que tenemos que empezar a trabajar con fibras neutras bajas, ¿no? Con 0,45D, con 0,50 y no bajarse a 0,62 como nos permite el momento límite. Pero en la permisividad de redistribución de la norma española ahora y antes es la misma, aunque la fórmula haya cambiado, ¿no? Así que en ese sentido, pues bueno, tranquilidad, ¿no? Vemos aquí los valores que son prácticamente los mismos. Hormigón confinado, yo creo que, bueno, sigo teniendo 5 minutitos y voy un poco deprisa. En hormigón confinado, pues bueno, decir que la fórmula ha cambiado, la verdad es que la fórmula es mucho más interesante porque hace depender el nivel de confinamiento. Perdón, hace depender las mejoras de resistencia y de formabilidad, de formación última, la hace depender de la presión de confinamiento, cosa que es físicamente perfecta y físicamente muy entendible. Es decir, que cuando tienes un hormigón confinado, depende de la cantidad de confinamiento, tendrás una mejora
de deformación última muy grande y tendrás una mejora de resistencia un poco menor. El confinamiento no mejora resistencia, mejora deformaciones últimas. Y la fórmula depende de la tensión digamos, del desviador, ¿no? De esta sigma perpendicular a la tensión principal, ¿no? Eso es una fórmula muy interesante. Da valores, bueno, como veis aquí, ¿no? Podemos obtener para confinamientos altísimos un grado de mejora en la tensión de la resistencia del orden del 30 o 40% y sin embargo un 600% en la deformación última, que eso es lo que realmente hace el confinamiento, mejorar la ductilidad de la deformación última de las secciones, ¿no? Deciros que la norma anterior era menos física, menos fenomenológica, pero más fácil de aplicar porque te daba una fórmula que permitía calcular la cantidad de confinamiento a partir de la distribución de cercos, ¿no? Y eso, bueno, pues tiene, en la norma nueva tiene su cierta complicación. Juan Carlos, unos minutillos más, ¿vale? Muchas gracias, ya termino, Araceli. En bielas y tirantes, podéis ver en la guía, en el avance de la guía, una comparación de lo que hace la normativa anterior y la normativa nueva. En fisuración, deciros que por suerte me parece que incluimos una fórmula de armadura mínima que es totalmente fenomenológica. El fenómeno es fundamental para entender el hormigón y decir que la tensión, la fuerza en la fisura es igual a la fuerza antes de fisurar para controlar la tensión de la armadura y que no haga fisura grande, pues digamos, es una fórmula deseada por todos los que explicamos hormigón y trabajamos en el hormigón, ¿no? Así que en ese sentido, pues bienvenida la área, que además esta fórmula de área mínima se puede permitir calcular armaduras que controlen fisuración, controlando de forma indirecta la tensión del hormigón, la tensión del acero, ¿no? Bueno, deciros también simplemente que ha habido cambios formales que son, digamos, bastante extremos, ¿no? Esto es un cambio extremo. Decir, oye, pero si esta fórmula, ¿cuál es? La deformación media del hormigón, menudo formulón. Bueno, pues es la misma que esta. Es exactamente la misma fórmula. En fin, me lo he currado. Y es exactamente la misma. El alfa rho es el n rho y bueno, pues la sigma SR y la sigma S tienen aquí su expresión fundamental. Es una expresión sencilla, totalmente analítica y sencillísima de demostrar. Así que, bueno, podéis, de alguna forma os digo, si queréis, cambiando las Ks, podéis calcular con la fórmula anterior, ¿no? Eso es una realidad. La separación no hablo nada. Y las flechas. Y termino, y ya adelanto las gracias por atenderme. Las flechas, lo que cambia a mejor, como siempre, como en otros aspectos, cambia a mejor porque se entiende mejor el fenómeno, lo despieza mejor, sin embargo se complica un poco la operatividad. En ese sentido, lo que dice en flechas es, usted puede interpolar la sección fisurada y la sección bruta en función del nivel de fisuración, pero hágalo usted a nivel de curvatura, no lo haga a nivel de viga. Y si no sabe hacerlo, pues hágalo a nivel de viga. Pero vamos, le recomiendo que lo haga a nivel de sección porque va a obtener valores mucho más certeros del comportamiento, tanto a nivel instantáneo como a nivel, digamos, de diferido, ¿no? Así que, bueno, pues nada, muchas gracias y perdonad por el rollo y por haberme invadido unos minutitos. Muchas gracias, Juan Carlos. Realmente interesante este repaso rápido de los cambios más relevantes que afrontamos en este nuevo código estructural. Pasamos a Toni Cladera. Adelante con tu presentación. Un momentito, voy a compartir pantalla. ¿Me escucháis, Guillem? Sí. Vale. ¿Todo bien? Sí. Perfecto. A ver, un momentito que me deja aquí. Ya. Bueno, entonces me va a tocar a mí un poquito presentar los aspectos que más controversia han llevado a nivel probablemente técnico, porque más han modificado o están modificando algunas prácticas que teníamos más acostumbrados, y sin intentar entrar en polémica también tendré que explicar un poquillo el origen del anejo 19, porque creo que es importante. Las diapositivas, como voy a tener que ir volando por las diapositivas, las tenéis. Si entráis en mi LinkedIn o en nuestras cuentas de Twitter, el último post que hay tiene un enlace para bajarse estas diapositivas
y así ya durante la presentación las podéis tener. Bueno, normativas hemos tenido muchas en España y han ido cambiando durante los años, evidentemente. Y aparte, pues también tenemos los códigos modelos y las normativas europeas. La diferencia que ha habido con este cambio es que cuando nació la instrucción EH 2008, a la instrucción H que hemos utilizado hasta ahora, pues bueno, bebía ya de la instrucción H, de la de forjados, de fabricados, y también el Eurocódigo 2, parte 1.1, parte 1.2, estaban publicados en el 2004. Entonces ya se tomó un poquito lo que en la práctica española interesaba de Eurocódigo 2, pero no se tomó todo. Entonces ahora, por la convergencia europea, la nueva normativa, el código estructural, en lo que hace referencia al título 2, a la parte general del hormigón, lo que está en el primero de los 5 libros, pues hay unos grandes avances realmente en temas de sostenibilidad, de reciclabilidad, de mantenimiento, y esto es, digamos, el desarrollo que se ha hecho en España. Pero la parte propiamente dicha de proyecto y cálculo de estructuras, del anejo 19, pues es el Eurocódigo 2, la parte 1.1 traducida. Entonces, realmente, este anejo 19 es anterior en desarrollo a la instrucción HE que teníamos antes, pero bueno, es el coste que hay que pagar por la convergencia europea. Y luego también un poquito lo que nos ha pillado a todos un poco a traspiés es que en el año 2021 ya se publicó el primer borrador del proyecto del futuro Eurocódigo 2, que ahora ya en 2023 ya se ha publicado el texto técnico en versión definitiva para votarse por los Estados miembros a partir de abril de 2023. Con lo cual, en abril de 2023 los Estados miembros van a votar ya un texto para un nuevo Eurocódigo 2, parte 1.1 y parte 1.2. Y entonces, pues claro, yo creo que nos ha pillado todos que ya creíamos que, al menos en las universidades, ya creíamos que íbamos a pasar directamente a este. Pero bueno, dicho esto, hay cambios en todos los aspectos y de hecho incluso en la separación de los alambres, elementos prefabricados, podemos encontrar cambios que la industria de prefabricación pues, va a tener que ajustar, o cambios a nivel de estado límite último de servicio, de elementos enteros, inestabilidad. Yo me voy a centrar en 3 aspectos. De hecho, me gustaría centrarme en punzonamiento, pero punzonamiento está relacionado en cortante, entonces haremos cortante, punzonamiento, un poquito de detalles de armado referidos a cortante y punzonamiento, y luego resistencia al fuego en pilares, porque son los aspectos que probablemente más están condicionando el proyecto de lo que hacíamos antes a lo que ahora se quiere hacer y uno se encuentra de repente que no le entra su solución. Respecto a esfuerzo cortante en elementos sin armadura cortante, vamos a hablar fundamentalmente de losas y muros. Bueno, la formulación es la misma, una formulación de origen totalmente empírico, y los cambios que hay son menores, pero que bajan la resistencia en algunos elementos. Por ejemplo, para elementos pretensados, el efecto beneficioso de la tensión de compresión, que antes podía llegar a un valor de 0,30 F sub CD, las tensiones que consideramos como beneficiosas, ahora se van a limitar a 0,2 FCD, es decir, pasamos de un 30% a un 20% de resistencia de cálculo del hormigón, y esto es vamos para abajo un 30% en esta contribución beneficiosa que tenía el pretensado o el axil en un pilar, y en el valor mínimo de la resistencia de cálculo a cortante. Este valor mínimo es muy importante para el dimensionamiento y redimensionamiento de losas y muros. Teníamos un valor anteriormente que era 0,075 partido del coeficiente de seguridad del hormigón, es decir, 0,05, y ahora pasamos a 0,035, es decir, hay una disminución del 30% de la resistencia cortante en elementos débilmente armados a flexión, como pueden ser algunas losas y muros, lo que va a hacer que tal vez haya que subir el canto de algunas losas y muros que antes, débilmente armados a flexión, que antes nos entraban y ahora no nos entrarán. En elementos con armadura cortante, aquí cambia el modelo mecánico, ¿de acuerdo? La instrucción HE, en general, tenía una contribución del hormigón más una contribución de los cercos, y en cambio ahora el modelo que sigue Eurocódigo 2 es un modelo de celosía plástica de ángulo variable en que solo tenemos contribución de los cercos. La HE, de hecho, nos dejaba elegir. La HE permitía tener un caso particular de solo contribución de los cercos
o considerar la contribución del hormigón y la contribución de los cercos. Y además con una diferencia en el código estructural respecto al Eurocódigo 2, que al final todo va a depender de este ángulo θ, del ángulo de las bielas comprimidas, lo más tendido que podamos ponerlo. El menor ángulo que consideremos nos va a dar un mayor cotangente de θ y por lo tanto una mayor distancia de este eje que podéis ver aquí, un mayor número de cercos que intervienen en la rotura. Cuanto mayor sea este valor, mayor será la resistencia, y este valor de cotangente θ en Eurocódigo 2 en general viene limitado a hasta 2,5, y en el código estructural y en el anejo de Eurocódigo 2 del anterior, digamos, el que dependía del HE, lo limitan a 2. Con lo tanto, respecto a la formulación general, esta limitación diferente pues nos va a bajar un 20% la resistencia cortante en elementos con armadura acortante. ¿Vale? En algunos casos se podrá, para elementos con almas muy estrechas, pues bueno, se tendrá que buscar optimizar la resistencia que nos dan los cercos con la resistencia de las bielas comprimidas, y en algunos casos, bueno, habrá que elegir un ángulo que viene de juntar los dos, de igualarlos y despejar θ. Esto solo va a pasar en prefabricación en elementos con almas muy estrechas. Lo que sí va a cambiar, y sí ya seguro que muchos de ustedes han comprobado, porque además he mirado también la lista de asistentes, he visto que hay gente que sabe mucho, aquí estás escuchando, es la separación transversal de la armadura. ¿De acuerdo? En una viga plana, la separación transversal, en una viga de canto, entre armaduras, en la instrucción HE teníamos una excepción que para vigas planas podíamos ir a una separación transversal de 2 veces el canto útil o efectivo de la viga, 2D, y esto desaparece. Con lo cual, la separación transversal ahora pasa a ser 0,75D, mucho menor que 2D que teníamos antes, en todos los casos, excepto en losas, que se permite 1,5D. Es decir, ahora, para vigas planas, por ejemplo, de canto 30 centímetros, solo podrán tener un cerco si, que normalmente va a ser cerrado, ¿de acuerdo? Es un caso particular, si el ancho de la viga plana es menor a 30 centímetros, si no ya vamos a pasar a necesitar dos cercos, ¿de acuerdo? Entonces, esta pequeña, en cortante no vamos a tener mayores problemas de que nos van a salir más armaduras, más ramas transversales, pero bueno, esto es fácilmente solucionable. Donde sí que la gente se ha encontrado con problemas, que no le entra lo que estaba haciendo habitualmente a nivel de tipología, casi podríamos decir, es punzonamiento. Pero también hay que decir que el punzonamiento, pues, a ver, es un primo hermano del esfuerzo cortante, con la diferencia de que siempre se va a desarrollar en una región D, y que además esta zona de aquí, donde se va a desarrollar la rotura, está sometida a un estado triaxial de compresiones por las compresiones que vienen verticalmente del pilar de la reacción y los dos momentos flectores que se producen, radial y tangencial. ¿De acuerdo? Es una rotura muy frágil y bueno, en España conocemos algunas que se puedan deber al motivo que se deba, no vamos a entrar aquí en este aspecto, o también ahora se está comentando que parece ser que la torre de Miami, que colapsó el día de San Juan de 2021 con un centenar de muertos, probablemente el origen del colapso puede haber sido un fallo por punzonamiento en esta losa que podéis ver aquí de la planta baja, aquí señalada en rojo, y que probablemente colapsó por esta zona que estoy señalando, y a partir de aquí los pilares de esta parte del edificio que colapsó eran bastante esbeltos, y entonces se desarrolló, le faltaba robustez al edificio y pandearon los pilares que habían quedado. Esta foto de aquí, este pilar que es muy revelador, es el pilar que hay justo en esta zona de aquí, en la zona del edificio que quedó de pie, y de todas formas hay que decir que no se cumplía la normativa probablemente en esta losa, ¿vale? Análisis, este trabajo de Princeton está bastante bien, y se comenta que quitando coeficientes de seguridad prácticamente se estaba a un 90% de esfuerzo de punzonamiento de rotura en el momento que se construyó el edificio.
¿de acuerdo? En esta zona, con lo cual lo increíble es que haya durado todos los años que ha durado, ¿de acuerdo? Pero bueno, fue un tema de funcionamiento. Volviendo otra vez a lo que nos preocupa aquí, hay cosas que se mantienen y otras que van a cambiar, ¿vale? Se mantiene el perímetro crítico a una distancia 2D, a esta distancia 2D que estamos acostumbrados en la instrucción HE, a pesar de que ya se conoce perfectamente y hay consenso internacional absoluto de que el perímetro crítico debía estar a 0,5D, pero claro, el Eurocódigo 2 es del año 2004, ¿vale? Y aquí en el anejo 19 estamos hablando de Eurocódigo 2 que se desarrolló, de hecho, alrededor del año 2000. Luego tenemos un caso particular para cimentaciones, que no vamos a comentarlo, pero recomiendo que lo miréis, y vamos a tener cambios a nivel de solicitación y cambios a nivel de resistencia. Entonces va a ser un poco dramático, porque nos va a subir la solicitación y nos va a bajar la resistencia. ¿Qué pasa? Ahora lo veremos en las siguientes diapositivas. ¿Qué pasa con la solicitación? Bueno, la solicitación, como sabéis, pues va a depender no solo del esfuerzo de posicionamiento del axil que quiere bajar por ese pilar que viene de la losa que estamos estudiando, sino también de la interacción del momento flector con este esfuerzo cortante de punzonamiento. Y este factor beta, en la instrucción HE íbamos a los valores simplificados de 1,15 para un pilar interior, 1,4 para un pilar de borde y 1,5 para pilar de esquina. Y ahora el Eurocódigo 2 o el Código Estructural Anejo 19 nos dice que estos valores aproximados de beta solo los podemos utilizar si, solo si, la estabilidad lateral no depende de las losas y pilares trabajen como pórticos. Es decir, necesitamos tener un núcleo rígido en nuestro edificio que recoja las acciones horizontales de viento o de sismo en las dos direcciones y que las luces de los vanos adyacentes, de pues esta luz de aquí, pues la que fueran a continuación y en los dos sentidos, no difieran de más de un 25%. En este caso podemos utilizar los betas simplificados que hasta ahora habíamos utilizado en la instrucción HE. De todas formas, los programas de cálculo ya estaban, los comerciales que la gente utiliza, ya estaban calculando este valor de beta. Lo que pasa es que luego la gente toma los valores simplificados, pero el valor de beta puede ir de 2, 3, 4 o incluso 5. Entonces, si en caso de tener momentos flectores muy descompensados, en caso de haber algún apeo de un pilar por allá arriba, pues la solicitación pues, puede ir a valores de 4, de 5 y va a ser muy difícil que luego nos entre. Me acuerdo que estaba hablando la semana pasada con varios profesores asociados de nuestro departamento que se dedican totalmente a la consultoría de estructuras y decían que ahora mismo con funcionamiento florituras las justas, ¿vale? Porque realmente después no entran. Pero es que además no solo es que crezca la solicitación, sino que baja un poquito la resistencia. Para elementos sin armadura de funcionamiento también baja el valor mínimo de la resistencia, exactamente igual que en cortante, como os he dicho, de un valor que aquí había de 0,05 a 0,035. ¿Vale? Esto es igual que lo que teníamos antes, con un valor límite en casos débilmente armados que baja un poquito. Pero el gran cambio está en elementos con armadura de funcionamiento, en los que ya nos dicen que no va a plastificar siempre la armadura, no vamos a trabajar los cercos o la armadura de funcionamiento que tengamos, no va a trabajar siempre a su límite elástico de cálculo, sino que a un valor efectivo en el cual, porque es este valor que tenéis aquí a la derecha de diapositiva, en el cual, por ejemplo, para D de 25 centímetros, pues la armadura va a trabajar a 312 newtons por metro cuadrado y no a 475. Esto está bastante contrastado de que es verdad que no plastifica la armadura en elementos pequeños. Igual no haría falta ser tan conservador y depende además de algunos factores más, pero bueno, tiene un sentido físico. Y el gran cambio está aquí detrás. La resistencia de un elemento con armadura a punzonamiento puede ser como mucho un valor que se llama Kmax veces la resistencia que tendría la misma losa sin armadura de punzonamiento. Y este Kmax en general va a ser 1,5. Es decir, por mucha armadura de punzonamiento que pongamos, nos dice la normativa que como mucho va a resistir la losa como 1,5 veces lo que resistiría la losa sin armadura de punzonamiento. Además de esta comprobación relacionada con la resistencia máxima por las bielas comprimidas, pues está también la comprobación un poquito más tradicional, que en vez de ser 0,5 como teníamos en la HE, pues aquí hay un 0,4, es decir, baja también un
un 20%. Pero esta de aquí hace que por mucha armadura de punzamiento que queramos poner, no vamos a tener ningún beneficio. Y esto va a ser un cambio significativo. ¿De acuerdo? También nos dice, y aquí es donde tenemos la ventana abierta para buscar una solución, que en caso de utilizar productos patentados con armadura de punzamiento, por ejemplo, bueno, stats, pernos, el valor de la contribución de esta armadura, o bueno, de resistencia a punzamiento en losas con armadura de punzamiento, debe determinarse mediante ensayos conforme con la correspondiente evaluación técnica europea. Y ahora a continuación veremos más. Este Kmax, que nos está volviendo lógicos, ¿tiene sentido o no? A ver. Si miramos lo que dice, primero de todo, pues por ejemplo aquí, esto viene de la evaluación técnica europea, no voy a hacer propaganda de ninguna marca, pero bueno, este está cogido de Halfen. Nos dicen que cuando solo teníamos este límite que tenéis aquí en el Eurocódigo 2 y no el valor de Kmax, pues resultaba que se observaba que cuando teníamos cercos, el valor del ensayo de rotura respecto al valor máximo de la resistencia de Eurocódigo 2, pues nos daba valores de inseguros por debajo de 1 en los ensayos. Y por este motivo se hizo una enmienda a Eurocódigo 2 que se introdujo aquí, con este Kmax, ¿de acuerdo? Y de hecho ellos dicen que luego ya con el Kmax y sus stats, pues que el factor de seguridad pues sí, siempre está por encima de 1, ¿de acuerdo? Lo que ha pasado aquí en España también es que la gente estaba utilizando Eurocódigo 2 muchas veces en España sin esta limitación del Kmax, porque en la publicación que hay en Eurocódigo 2 en español es anterior a esta enmienda a Eurocódigo 2, que es obligado a cumplimiento, y la traducción en español no recogía esta enmienda que fue posterior. ¿De acuerdo? Bueno, también de la misma evaluación técnica europea, también publican, evidentemente esto tiene una finalidad comercial, que el valor de punzamiento en el ensayo respecto a lo que predice Eurocódigo 2, que sería el anejo 19, para losas sin armadura a punzonamiento, pues está cercano a 1,5 en el caso de tener cercos y cercano a 2 en el caso de tener stats. ¿De acuerdo? Con lo cual, si vamos a mirar qué dicen las diferentes evaluaciones técnicas europeas, de todos los que he encontrado preparando esta presentación, igual hay más, si hay más me lo decís y lo incorporamos, pero por ejemplo, este valor de Kmax, si utilizamos pernos de Peico, Halfen, Ancotec, Jordal o Shock, nos dan un valor de 1,96. Es decir, utilizando este tipo de pernos podemos resistir 1,96 veces el valor que resistiría como mucho la losa sin armadura de punzonamiento. Esto en el caso de losas sobre pilares, y en el caso de losas de cimentación y zapatas, los valores son un poquito más bajos y, por ejemplo, la de Peico nos da unos 62, Ancotec, Jordal y Shock 1,5, y con esta armadura de punzonamiento curiosa, pues vamos a un valor de Kmax de 2,35 para losas de cimentación o zapatas de menos de 1 metro de canto, o 1,5 si tienen más de 1,6, y se puede interpolar por en medio. ¿De acuerdo? Por lo tanto, a este valor de Kmax, que es dramático, de 1,5, pues podemos aumentarlo utilizando productos que evidentemente van a tener un coste mayor. Bueno, me planteé ir a ver si podía, por mi parte, con datos que tenemos de punzonamiento, ver si esto era así, y efectivamente, primero de todo, tomé 232 losas con armadura punzonamiento ensayadas en laboratorio, de una tesis doctoral de Austria, y vi que creciendo una cantidad adimensional de armadura punzonamiento, el valor del ensayo respecto a lo que predice la normativa de la losa sin armadura punzonamiento, bueno, aparte de ser una nube muy grande de puntos que dice poco, pero sí que el promedio, a medida que va creciendo la armadura de punzonamiento, está en entorno de 1,5, que es lo que dice la normativa. Y de esta base de datos identifiqué 24 elementos que, según los autores de los ensayos, rompieron por la capacidad máxima de las bielas comprimidas, y que el modelo del código estructural limita por Kmax, y el valor promedio está ligeramente por encima de 1,5, teniendo en cuenta que estos ensayos que dan más por arriba son ensayos con stats. Con lo cual sí que parece que realmente
confinan mejor este tipo de armaduras y por lo tanto permiten llegar a resistencias de punzonamiento claramente mayor. Si no, pues siempre está la alternativa tradicional de un abaco descolgado, ¿de acuerdo? Pero evidentemente al constructor no le va a gustar demasiado tener que encofrarlo y pues a los arquitectos tampoco, ¿vale? Pero aquí nos ajustamos más a la forma y la función estructural, ¿de acuerdo? Bueno, además, el perímetro exterior, la comprobación que se hace más allá de la armadura de punzonamiento, también una parte deja de ser no eficaz, ¿de acuerdo? Cuando la armadura, la distancia entre aquí es mayor que 2 veces D, esta zona del perímetro exterior deja de ser eficaz y con configuraciones de este tipo se pueden conseguir que sea eficaz todo el perímetro exterior, con lo cual parece que vamos a tender a una mayor utilización de este tipo de productos. Voy a ir Tendremos que ir acabando. apagando. Sí, perfecto, gracias, Toni. Sí, voy a ir acabando en 2 minutos. De pilares, una buena noticia, ahora no hay dimensiones mínimas, ¿de acuerdo? Pero, claro, ojo, no os olvidéis comprobar el punzonamiento, ¿vale? Es decir, podemos ahora hacer un pilar de 15 por 15, pero tiene que dar estabilidad y tiene que dar punzonamiento la losa. Ojo, el código estructural no tiene armadura mínima geométrica en pilares, mientras que el Eurocódigo 2 actual tiene una de un 2 por 1000, la mitad de la que tenía la H2008, el 4 por 1000, y el borrador del futuro Eurocódigo 2 también tiene una de 2 por 1000, con lo cual yo mantendría una de 2 por 1000, aunque no diga nada el Eurocódigo 2. Ya para acabar, os he hablado del anejo 19 de los aspectos que más intervienen, pero también tenemos un anejo 20 que sería el Eurocódigo 2 parte 1.2 de fuego, y aquí también hay un cambio esencial que el otro día, de hecho, Fernando Purroy, un profesor asociado nuestro, me dijo: oye, me estoy volviendo loco con una R120 que antes me entraba sin ningún problema en un parking de cualquier edificio convencional, los pilares me entraban sin ningún problema, y ahora, porque bastaba cumplir una dimensión mínima de 250 o un recubrimiento mecánico de 40, y ahora con los 2 métodos que da el código estructural, el método tabulado A y el método tabulado B, el proceso es más complejo y además lo que estaba haciendo no me entra. Y esto efectivamente es así, ¿de acuerdo? Entonces, cuando tengáis que comprobar a fuego las plantas inferiores, y a comprobarlo, os he puesto aquí un artículo de Hormigón Acero, que tiene acceso libre. Ahora toda la revista Hormigón Acero de H está abierta a todo el mundo en la página web. Entonces, si miráis este artículo, bueno, de Hugo Corres, Toni Marí, entre otros, habla precisamente de la resistencia al fuego en pilares y dice que efectivamente tanto el método A, que se basa en experimentación, como el método B, que viene de aplicar la disminución de resistencia de las características de los materiales en caso de fuego, dan valores de resistencia al fuego claramente inferiores a los que tenía la instrucción EH. ¿De acuerdo? Entonces, si os interesa este tema, podéis ir aquí y lo explican perfectamente. Y bueno, aquí acabo, y no olvidar el artículo 3 del título 1, que al final siempre nos deja adoptar soluciones alternativas que se aparten parcial o totalmente de lo contemplado en este código, bajo su personal responsabilidad y previa conformidad de la propiedad. ¿De acuerdo? Con lo cual, el consejo es, bueno, en algún caso particular, pues podremos ir al tener en cuenta lo que dice el artículo 3 y adoptar soluciones alternativas, pero en general creo que es bastante conveniente, como ha dicho Guillermo al principio y también Juan Carlos, de intentar que tenemos que ir a lo que está contemplado en el código o directamente lo que está en Eurocódigo 2, que es lo que no nos va a dar problemas a largo plazo. Y hasta aquí mi presentación. Perdón que me he pasado un poquito y muchas gracias por vuestra atención. Sin problema, Toni, porque siempre estas cosas pasan en las mejores familias, que se va retrasando siempre las presentaciones, pero todavía tenemos tiempo y además empiezan a aparecer algunas preguntas en el chat. Recuerdo que tenéis un botón que se llama preguntas y respuestas, donde todos los asistentes podéis escribir vuestras dudas. Muchas gracias, Juan Carlos y Toni. Yo creo que han sido 2 ponencias realmente muy interesantes. Ya lo hablamos cuando estábamos organizando el webinar, que desgraciadamente no se trataba de un curso de formación, sino un webinar más indicativo de dónde estaban los cambios principales.
Pero efectivamente los cambios son muchos y relevantes y seguro que han despertado el interés de nuestra audiencia para formarse, como mínimo. Entonces, voy a empezar con algunas de las preguntas, ¿vale? Tenemos una primera pregunta que dice lo siguiente: podemos entender que habiendo clases generales y específicas, ¿se pueden tener varias clases generales de un mismo elemento? La respuesta es sí. Es, en fin, no, es lacónica, pero es lo que es lo que es. O sea, ahora mismo el concepto general específico desaparece y ahora se pueden tener varias clases generales. Perfecto, pues más que clara la respuesta. Gracias. Otra pregunta de José Vera. Bueno, ha habido un par de preguntas antes de compartir imágenes y presentaciones, pero ya se ha resuelto. Antonio ha dicho que está su publicación en redes. Y además a los asistentes registrados en este webinar se les va a enviar la grabación. Eso es. Tenemos una pregunta de José Vera. En la fórmula de alargamiento medio de las armaduras para el cálculo de la abertura de fisura, se cambia el límite mínimo de la tensión de acero de 0,4 a 0,6. ¿Se sabe cuál es el motivo detrás de este cambio? Yo no lo sé. Quiero decir, lo que dice ahí es usted no puede considerar un alargamiento pequeñito, medio de las armaduras, porque, bueno, pues no se entiende que por razones de, entiendo que por razones de sometimiento a resultados de ensayos, pues ese valor se está superando, ¿no? Eso es lo que entiendo que hay, porque tened en cuenta que la teoría de fisuración es una teoría que se genera en base a un modelo analítico de un tirante a tracción, que es un modelo analítico entendible y muy, digamos, relativamente sencillo de entender, que se somete a pruebas de tirantes a tracción. Bueno, tirantes de atracción por acciones impuestas o deformaciones impuestas, que sabéis que atracción no es fácil de someter elementos, y después se extrapola el pensamiento, digamos, analítico de los tirantes y de la atracción pura, se extrapola como se puede a la flexión, que es el caso más habitual. Y por lo tanto, y luego está otro tema en temas de experimentación de fisuración, que la fisura es un elemento dificilísimo de predecir, de tal forma que hasta tal punto las fórmulas de estimación de la abertura de fisura no son indicadores de la fisura que realmente aparece, sino que son indicadores de la calidad frente a fisuración del elemento, ¿no? O sea, que no hay una correlación clara entre la abertura de fisura que calculas con las fórmulas analíticas con la abertura de fisura que luego mides, ¿no? Y luego viene la siguiente cosa, que es una paradoja, que es que en realidad el 80%, volvemos a Pareto, el 80% de las fisuras que aparecen en nuestras estructuras no se pueden calcular con fórmulas analíticas porque el caso analítico es un caso muy específico, ¿no? Dicho todo esto, el 0,4 y el 0,6, como bien puedes entender, es un hachazo normativo, un hachazo no, una limitación normativa puesta en base a la experiencia. Así que yo estoy seguro de que ese 0,6, si no tiene Tony más información, podría quedar, digamos, puesto aquí en público, que es un consenso sobre experimentación y evidencias de que la deformación media relativa del acero frente al hormigón es mayor de forma mínima. Sí, a ver, no puedo añadir nada más a la respuesta de Juan Carlos, así que de acuerdo, realmente el cambio no sé muy bien a qué deriva. Hay que tener en cuenta que el cambio es anterior, el H2008 es posterior al Eurocódigo 2 actual, ¿vale? Y por tanto a la Anejo 19. Fuimos un poquito menos conservadores aquí cuando hicimos el H2008, ¿vale? Pero bueno, no puedo añadir nada más. Gracias por las respuestas. Vamos a leer algunas preguntas más porque se está animando la audiencia y tenemos a mucha gente y poco tiempo. Una pregunta de Sismo. En el artículo 49511 sigue la línea de la H08 de aumentar las longitudes de anclaje en 10 diámetros en el caso de que puedan existir efectos dinámicos. ¿En qué medida es razonable esta disposición en el caso de zonas con aceleraciones básicas moderadas? Pone, por ejemplo, de 0,4 a 0,8G. El detalle de este aumento suele ser problemático por limitaciones de espacio. Además, no tiene homólogo con normas sísmicas como Eurocódigo 8 o ACI. ¿No debería modularse este aumento en función de la aceleración básica o de cálculo?
Bueno, yo tengo ahí una opinión proyectista. Las opiniones de los proyectistas suelen ser bastante mezquinas, en el sentido de que lo que necesitamos es simplicidad, aplicar normas claras para poder hacer proyectos no solo por facilidad de proyecto, sino también por facilidad de construcción y por facilidad de definición. En ese sentido, poner limitaciones en el caso del 10FI en función de la aceleración me parece un poco complicado de implementar, ¿no? Y un mensaje poco claro. Si es mucho o poco 10FI como incremento, pues bueno, yo después de lo de Turquía, pues me parece, sinceramente, me parece que no, pero bueno, creo que cada vez el mundo de la ingeniería, y nosotros aquí en Tecniberia estáis muchos de Tecniberia y de otros mundos quizá, pero muchos, en fin, representamos a los consultores y a las personas que hacemos las estructuras, debemos luchar porque las estructuras sean cada vez más seguras y no debemos luchar por ahorrar, sino que debemos luchar por hacer unas estructuras funcionales, económicas, verdes, etcétera, ¿no? Así que desde ese punto de vista, yo, sí, ante la duda, la más restrictiva. Esa es mi opinión. Sí, comparto, y además es que no creo que haya mucha experimentación del anclaje bajo cargas sísmicas, sinceramente, con lo cual creo que son los factores, digamos, es ante lo desconocido, mejor ser seguros. Y además, y aquí, bueno, hay gente del público que me podría corregir, de hecho, pero si no voy equivocado, en el borrador del futuro Eurocódigo 2, el que se vota en abril de 2023, las distancias de anclaje van a crecer sustancialmente. Con lo cual, creo que no deberíamos escatimar ahora mismo con lo que tenemos. Pues gracias por la respuesta, que además yo creo que esto encaja en los comentarios de antes, de que como aquí nunca pasa nada, hasta que desgraciadamente esperemos que no pase, pero obviamente siempre apostar por la seguridad. Un comentario de Jesús Rodríguez. Informaros de que el nuevo Eurocódigo 2 a nivel de norma seguridad dentro del 23, como estaba diciendo Tony, contiene muchos cambios y que en Hormigón y Acero ya se están publicando artículos en inglés en el avance online antes del verano, que se publicará el monográfico de Hormigón y Acero con 15 artículos en abierto. Pregunta de Fernando Lorente. La comprobación a fuego de la EHE es la misma que el código técnico. ¿Sería posible usar el código técnico en vez del código estructural en este apartado? A ver, si quiere contestar Juan Carlos, yo entiendo que en Hormigón el código estructural va por encima del código técnico, con lo cual la comprobación de fuego tiene que hacerse según el código estructural. Otra cosa es que es prestacional y una persona puede, dándoselo a conocer a la propiedad, informando de la propiedad y dejándolo documentalmente, a aplicar otros métodos. Pero yo entiendo que en Hormigón y en Acero pasa por el código estructural, pasa por delante del código técnico. No sé, Juan Carlos, si tienes una opinión diferente. No, absolutamente la misma y abundo en que es un problema que se está generando ya en las obras. Oiga, ¿qué aplicamos, no? Porque de alguna forma el código estructural, la parte de fuego también, hay una parte del código técnico que es fuego puro y también, digamos, de alguna forma, no tengo tan claro que haya una prelación clarísima, no lo tengo claro, O sea, digo que yo, mi intervención es dar un +1, un like a la pregunta, porque no sé la respuesta. Y lo que sí que, digamos, aporto que te estaréis viviendo es que está generando confusión. Y la confusión depende, claro, del cliente, de la constructora, de la ingeniería y de cómo se relacionan ese tipo de cosas cuando la normativa no es tajante. Y lo único que puedo decir es que en este caso a mí me parece que la normativa no es tajante. Evidentemente, por el artículo de libre disposición del ingeniero, el artículo 3, pero también porque de alguna forma el código estructural afecta en ese sentido al hormigón y el código técnico sigue regulando el fuego de varios puntos de vista, ¿no? Es decir, que el código técnico habla de fuego de un punto de vista no estructural, sino un punto de vista más de pasillos, de distancias, etcétera, y además habla de la estructura. Entonces, en ese sentido, pues también puede generar una confusión. Aunque yo, si me preguntasen, diría, como antes hemos dicho, tanto Tony como yo, ante la duda, la más restrictiva, que eso es lo que debemos promover desde las ingenierías, ¿no? Ser estructuras
Además, evidentemente económicas, pero muchas otras cosas más, ¿no? Y a veces poner un poquito más no significa ningún problema, y en ese sentido el ecosistema constructor nos está siempre forzando a hacer las cosas más pequeñas y yo no creo que esa sea la única solución, ¿no? Perfecto. Nos quedan 3 preguntitas. Estamos fuera de tiempo, pero que podemos alargar un poquitín. Buenos días. Se ha mencionado un paso corto dentro del nuevo Código Estructural en materia de sostenibilidad. ¿Podría explicar más concretamente en qué consiste este paso, si bien no exige el cálculo del índice de sostenibilidad? Muchas gracias. Me he explicado mal quizá. Yo lo que digo es que el nuevo anejo de sostenibilidad del Código Estructural es mucho más largo y exigente, no, hay que hacer te permite hacer muchísimas más comprobaciones de sostenibilidad desde muchos puntos de vista, desde el punto de vista de la estructura, del punto de vista de los proveedores, del punto de vista del conjunto del proceso. En ese sentido, es un buen paso, es un paso muy interesante, es un paso hacia a tomar más en serio la sostenibilidad. El paso corto que digo es que, a pesar de haber incrementado de forma muy potente el articulado respecto a la sostenibilidad, no hemos tenido, digamos, iba a decir valentía, no quiero decir que seamos cobardes, pero no hemos dado el paso de exigir que se calcule. Ese es, a mi juicio, el paso corto. Independientemente de que el cálculo no significase en primeras instancias o en los primeros años el respeto por un número mínimo, que eso yo creo que sería un paso ya, digamos, 2030, ¿no? Pero la exigencia de que el proyecto incluya un cálculo del ICES, a mí me parecería que sería fundamental para meternos eso en el cerebelo del ecosistema constructor. Además, si me dejas añadir un comentario, yo creo que uno de los problemas que nos encontramos es que a la hora de calcular índices de sostenibilidad hay muchas metodologías muy dispares, ¿no? Y esto sí que realmente hubiera sido interesante a nivel de, aunque no sea para obtener un valor cuantitativo, pero por lo menos un valor cualitativo de poder comparar soluciones, el ir un poco más allá, ¿no? Y empezar a adelantarnos en las decisiones que tomamos, porque obviamente el impacto de estas decisiones en la construcción van a durar mucho tiempo. Entonces, cuanto más temprano empecemos, pues más mejoraremos en ese sentido. Nos quedan 2 preguntitas. Cada ETA corresponde a un sistema de refuerzos con pernos que corresponde a la geometría y características de un fabricante y a sus ensayos, de modo que no es posible implementarlo en un programa de cálculo genérico. Esto es así, ¿verdad? A ver, sí que cada ETA tiene su valor, pero hay que decir que es mucho sospechoso que os he señalado 5 o 6 fabricantes diferentes y en todos aparece 1,96. Teniendo en cuenta lo complejo y costoso que es hacer ensayos de funcionamiento con una cierta escala real, yo imagino que todos tienen una geometría muy parecida, pero que son los mismos ensayos los que hay detrás, porque un 1,96 ajustado a ensayos es mucha casualidad. 1,96 en losas, luego en losas sobre pilares, en losas de cimentación y zapatas, que nosotros no teníamos la costumbre en España de comprobar funcionamiento en zapatas rígidas y ahora hay que comprobar funcionamiento. Allí el valor es inferior. Pero entonces yo creo que sí, se puede implementar en un programa de cálculo genérico, pero limitando el Cmax a decir, bueno, el Cmax tiene que salir luego en el plano, porque en función del perno, o sea, el perno que elijas al final tiene que tener un Cmax igual o superior al que has tenido en cuenta en el cálculo. Esto seguro que es un problema en direcciones de obra, de te cambio pernos por estribos y te ponen la misma sección y seguro que a alguno se le pasará. Otra pregunta, también en funcionamiento. En foro se comenta irónicamente que si haces agujeros al lado del pilar, en vez de funcionamiento de la losa, la calculas como vigas que van contra el pilar y no tienes la limitación del 1.5K. ¿No es un poco contrasentido que los ensayos entonces no esté ese límite? A ver, yo creo que el elemento estructural rompe como él quiere romper y no como nosotros en un modelo imaginario nos imaginamos que va a romper. ¿De acuerdo? O sea, la estructura va a romper como ella quiera romper, no como nosotros digamos en el cálculo que queremos que rompa. ¿Vale? Entonces, si realmente tú tienes unas vigas que llegan a unos pilares y las vigas están conectadas como vigas a los pilares y ya está, y luego el forjado está lejos de la viga, que lejos del pilar, pues evidentemente vamos a tener un comportamiento unidireccional y vamos a tener una rotura por cortante y podrás poner cercos ahí a morir.
Si en cambio realmente la conexión que tú tienes entre tu elemento estructural, entre tu pilar y tu losa, es una unión de pilar y losa, se van a producir unas tensiones tangenciales en que vas a tener momentos en dos direcciones que te va a confinar y va a romper como se rompe a punzonamiento. Es decir, la estructura no va a romper como nosotros imaginamos que rompa. Y experimentalmente este valor pues se ve que es así, que no resiste tanto como nos creíamos que resistía, y que por suerte los valores de carga pues son inferiores porque queremos hacer estructuras seguras y durables y que cuando venga algo de corrosión no se nos vengan abajo. Es decir, si hacemos estructuras que tengan un factor de seguridad muy bajo, el problema lo tendremos a largo plazo, no a corto plazo, si estamos por encima de 1. Hombre, y lo que pasa es que además esta pregunta tiene truco, porque si haces agujeros al lado del pilar, cambias la superficie crítica, que es uno de los parámetros fundamentales de la resistencia de un efecto losa, ¿no? Entonces, si pierdes, es verdad que quitas el 1,5, pero pierdes una superficie, digamos, maravillosa para resistir, ¿no? Con lo cual, ahí una cosa por la otra, no creo que tenga muchos beneficios. De todas formas, como decía, igual que decía Tony, decía la frase famosísima de Torroja, que es como aparecen las estructuras se comportan como se arman, no como se calculan, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese sentido podrías pensar que una armadura en forma de cruz pues tiene un comportamiento acortante, pero entonces no consideres la armadura de la superficie crítica correspondiente, sino que piénsalo todo completamente, ¿no? Y yo creo que el punzonamiento, a efectos en una losa, el efecto de cortante pues es claramente beneficioso, ¿no? No me parece razonable decir una losa que voy a considerar que trabaja en 4 direcciones acordante, porque va a ser menos seguro. Sí, yo también lo creo. La verdad es que no he hecho el número, he visto el comentario por los foros, pero no he hecho el número, con lo cual no sé si realmente lo que se dice en los foros es verdad y que resiste más. Me gustaría. De todas formas, lo más barato en una estructura es simplificar, aunque haya más material. Eso está clarísimo. Entonces, digamos, este tipo de cosas que me parecen graciosas, pero habría que empezar a pensar en que lo más sencillo no es poner menos armadura, lo más sencillo es poner más, y por lo tanto lo más barato es poner más armadura. De forma general, ese razonamiento tendría que impregnarse en nuestro proyecto y en nuestra construcción. Es decir, afinar hasta el extremo la disposición de centímetros cuadrados de armadura no es una buena estrategia de ahorro. Y sobre todo no lo es a largo plazo. Eso, y teniendo en cuenta la durabilidad, vamos, seguro que no. Pues muchas gracias. Hay un último comentario de José Espinosa respecto a la resistencia al fuego, en el que comenta que en el punto 2 de la disposición derogatoria única se comenta que quedan derogadas las disposiciones de igual e inferior rango, por ejemplo, el código técnico, y por lo tanto que se opongan al código estructural. Muchísimas gracias a todos. Ha sido, yo creo que un webinar corto, nos hemos alargado un poquito, pero extremadamente interesante. Seguramente daría para charlar durante mucho tiempo más. Muchísimas gracias específicamente a Juan Carlos y a Tony por estas ponencias realmente muy interesantes y que nos han abierto los ojos a los cambios que se nos avecinan en nuestro día a día en el cálculo de estructuras. Y muchas gracias obviamente a los asistentes, hoy con más de 100 personas continuadas durante todo el webinar, lo cual demuestra que ha generado estos cambios un interés relevante en el sector. Cerramos aquí y nos mantenemos en contacto para futuras sesiones y que iremos organizando a través de Tecniberia. Gracias a todos. Buenos días. Muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias por la invitación y a los asistentes.